que bueno, estaba meditando, sí. Marta, sobre Sí. sobre el Salmo 59. El Salmo 59, sí. Súper bien. Sí. No, sí. Sí, el 59. Sí. Mauricito, escucha. Bueno, Exacto. no, se lo explico. Sí. Hola, tía Lalo. Hola, Buenas tardes, Mauricio. hola. Tía Janet. ¿Cómo van? Sí, ya está Maurito ahí. Bien, gracias a Dios. A ver. No, que le decía yo que estaba ¿Qué era meditando lo que está diciendo? No, ya lo que le comenté así sobre ella. Y pues igual ella en todo momento pues Sí. está así. Sí, así. Lo del Salmo 59, ¿qué es, Janet? Estaba meditando sobre el Salmo 59. Creo que estamos conectados. En este momento estaba meditando sobre el Salmo 59, 17. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio. Eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. El salmo que usted compartió, Marta. Sí. O sea, en esos momentos de angustia que uno clama a Dios y en realidad uno entiende, le da gracias a Dios, porque verdad que la misericordia de Dios es infinita. Grande. Infinita, es grande, poderosa. O sea, Señor. en este momento le pido tanto perdón a Dios por tantas falencias, por tantas cosas que a uno le pasan. Y le doy gracias a Dios por su misericordia tan grande, por nuestra salud, por muchas cosas grandes que solo Dios sabe lo que hay en nuestros corazones y en nuestras familias. Sí, lo que se el día a día. Se vive en casita. Ay, la sí, misericordia de Dios es muy grande. Sí, hay que acogernos cada día más y más a Él. Y el perdón, en cuanto a eso, es muy valioso. Sí, señor. Ay, sí, bendito Dios. Sí, súper, Janet. Me encanta eso. Pero aquí me equivoqué un poquito, dice fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Me pareció tan lindo ese salmo. Sí. Le toca a uno el corazón. Lo alimenta a uno bastantísimo. Sí. Bonito. Bueno, muy lindo. Tío Lalo, ¿colabora con la oración para escuchar el mensaje? Sí, señor. Gracias. Gracias, Señor Jesucristo. Salmos 37, 23. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción y con la llenura del Espíritu Santo. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Gracias te damos, poderoso Padre. Gracias, muchas gracias, Señor Jesucristo. Siempre serás bienvenido, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, rodea a estas familias, rodea nuestros hogares con tu presencia, con tu gloria. Trae lo sobrenatural, Espíritu Santo. Trae la mente de Cristo. Trae, Espíritu Santo, ese corazón tuyo, Señor Jesucristo. Póngalo en nuestras vidas para poder entender, para poder comprender la situación y toda obra que se venga. Espíritu Santo, toma el control, llénanos de gloria y de poder, Espíritu Santo. Fortalece las almas, Espíritu Santo. Quita el cansancio y fortalécenos, Espíritu Santo. Quita la incredulidad, Espíritu Santo, y ponga tu fe, Espíritu Divino. Quita, Espíritu Santo, toda enfermedad y ponga tu gloria de sanidad, Espíritu Divino. En el nombre del Señor Jesucristo, sorpréndenos grandemente. Toma el control, Espíritu Santo. Aprueba, Espíritu Santo, nuestro caminar contigo. Aprueba, Espíritu Santo, nuestro diario vivir contigo, Espíritu Divino. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, por misericordia estamos en tu gloria, en tus caminos, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor Jesús. Bienvenido seas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por esta reunión. Espíritu precioso, arropa con tu gloria estas familias, estos hogares, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, tío Lalo. Bueno, entonces vamos a escuchar el mensaje de hoy. Vamos a continuar. Amados hermanos en Cristo y estimado público, algunos cristianos aparentan vivir una correcta vida cristiana, pero cerca sus vidas pareciera que continuamente
están pasando por diversas pruebas o dificultades. Hay quienes entonces dicen que lo más probable es que hayan cometido algún pecado y así empiezan a chismear, juzgar y condenar de ellos. Por supuesto, cuando los hijos de Dios obedecen su palabra y viven sin pecar, Dios los protegerá de toda prueba y aflicción. Ahora bien, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 señala: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así es, hermano. Incluso si los hijos de Dios se enfrentan a alguna prueba, Dios obrará de tal manera que todo será para bien. Por eso, si Dios no lo ha protegido y está pasando por alguna prueba o dificultad, lo que tiene que hacer es examinar su pasado y ver si ha vivido una correcta vida cristiana. Si está enfrentando alguna prueba como consecuencia de su propio pecado, Dios no lo podrá proteger. Sin embargo, si a pesar de no haber hecho nada malo, está atravesando por pruebas, esas pruebas serán para su bendición o para fortalecer su fe, y Dios, sin duda, le dará la salida para superarlas. No obstante, a veces, incluso aún viviendo una correcta y recta vida cristiana, es posible que enfrente alguna prueba. Esa será, entonces, una prueba que Dios permite a fin de darle una mayor bendición. Si aún viviendo por la palabra de Dios atraviesa por alguna prueba y la supera con paciencia y oración, Dios entonces ciertamente lo bendecirá espiritual y financieramente. Posteriormente, el resultado mismo de esa prueba le revelará que no ha sido producto de algún pecado cometido, ni porque Dios no lo ha podido proteger. ¿Acaso no ha visto que Dios siempre nos ha bendecido luego de una prueba? Después de superar cada prueba, Dios hizo prosperar nuestro espíritu y nuestra alma, fortaleció nuestra fe y nos bendijo abundantemente. Sí, hermanos, a veces Dios permite en su providencia o propósito que pasemos por alguna prueba. Por ello, si ve a alguien que está atravesando por alguna situación difícil, no deberá juzgarlo por lo que ve exteriormente, creyendo que así está discerniendo la verdad. Por ejemplo, cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, parecía que estaba atravesando por dificultades. Sin embargo, con el tiempo fue promovido a un cargo de mucha mayor importancia que antes y así dio gloria a Dios. Otro ejemplo, cuando José fue vendido como esclavo o cuando fue enviado injustamente a prisión, desde la perspectiva natural o carnal, parecía que estaba pasando por duras pruebas, pero todo eso estuvo dentro de la providencia de Dios, que tenía como propósito hacer de José un gobernante y así establecer las bases para el desarrollo del pueblo de Israel. Por ello, esas pruebas no solo bendijeron a José en forma individual, sino también glorificaron a Dios. Es lo mismo cuando cristianos fieles al Señor son criticados. No es porque Dios no pueda protegerlos, más bien, a través de esas dificultades que soportan por el Señor, demostrarán que han consagrado sus vidas a Dios y que no han abandonado su fe. Así llegarán al menos al tercer reino de los cielos, tal como señala Romanos capítulo 8, versículo 18, que dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los que superan esas pruebas recibirán tal gloria que no podrá ser comparada con las aflicciones que han pasado en esta tierra.
Por el contrario, aquellos que no vencen las tentaciones negarán al Señor y dejarán la iglesia y eventualmente enfrentarán la hora de la prueba final. Tal vez se pregunte, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Aquí, la hora de la prueba se refiere al tiempo en el que el diablo y Satanás traerán todo tipo de aflicciones y pruebas sobre los que han traicionado al Señor. Y cuando en su parte final este pasaje añade, para probar a los que moran sobre la tierra, se refiere más específicamente a los 7 años de la gran tribulación. Por eso, en estos tiempos del fin, tendrá que permanecer alerta y vivir una vida sobria de fe para no caer en la hora de la prueba. Hoy en día, si solo asiste a la iglesia, pero no practica la palabra de Dios y vive más bien una vida mundana, cuando el Señor regrese, no será arrebatado en el aire y se quedará en esta tierra a pasar los 7 años de la gran tribulación. Sin embargo, si guarda la palabra con perseverancia, no solo escapará de la hora de la prueba, sino también pasará con el Señor los 7 años del banquete de las bodas del Cordero, que se celebrará en el aire. Ya les he compartido sobre los 7 años de este banquete de bodas, y les he dicho que esos 7 años pasarán muy rápido porque habrá un gozo sobrenatural. Una pregunta, ¿dónde elegiría pasar esos 7 años? Depende exclusivamente de usted. No obstante, debe ser consciente que usted es el único responsable de las consecuencias eternas de esa decisión. Prosiguiendo con la prédica. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, el Señor dice lo siguiente: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora bien, la promesa de nuestro Señor cuando dice, he aquí, yo vengo pronto, no solo se refiere al contexto histórico de hace 2000 años, sino también al día de hoy. Algunos pueden pensar que el Señor tarda mucho en regresar. En realidad, el Señor no tarda su retorno. Su palabra se ha cumplido en forma cabal durante los últimos 2000 años. La mayoría de las personas viven a lo sumo hasta los 70 u 80 años si llevan una vida sana. Luego pasan a la presencia del Señor, quien dijo, yo vengo pronto. Por cierto, solo los salvos podrán recibir al Señor, pero en ese momento final, cuando todos expiren su último aliento, será el cumplimiento de la promesa del Señor cuando dijo, he aquí, yo vengo pronto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 y 10, menciona a los que piensan que el Señor tarda en regresar y cita la Escritura. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por eso, no debe pensar que el Señor retarda su promesa de volver. Más bien, deberá estar listo y preparado para recibir al Señor en cualquier momento. De hecho, las señales que menciona la Biblia que anteceden los últimos días de este mundo están teniendo lugar en muchos lugares de este planeta. Hay que recordar que la promesa del inminente regreso de nuestro Señor se cumplirá muy pronto. Ahora bien, después que el Señor dijera, he aquí, yo vengo pronto, añade, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
Nuestro Señor le dijo en una ocasión a la iglesia en Tiatira lo siguiente: pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Esto significa que debían mantener su fe a fin de no perder la salvación. Sin embargo, cuando el Señor dice a la iglesia en Filadelfia, retén lo que tienes, no se refiere a la salvación. Los miembros de la iglesia en Filadelfia habían guardado la palabra de Dios desde el principio cuando tenían poca fe. Así que, cuando el Señor les dice que deben retener lo que tienen, eso significa que deben cumplir correctamente con su servicio a Dios y así podrán recibir las coronas y recompensas que Dios les ha prometido darles en el cielo. Hermanos, si han corrido con esmero la carrera de la fe de la forma en que lo han hecho hasta este momento, Dios les otorgará extraordinarias coronas en el cielo. Por eso, nuestro Señor les advierte de no perder sus coronas, desviándose o pervirtiéndose durante su vida cristiana. Tal vez se pregunte si es posible perder las coronas que se le han concedido. La respuesta es sí, las pueden perder. Por cierto, una vez que llegue al cielo, ya no podrá perder ninguna corona. No obstante, si durante su vida cristiana en este mundo no cumple con su servicio y ministerio a Dios, o si abandona su cargo, ministerio o sus deberes en la iglesia, ese ministerio y cargo se le otorgará a otra persona. Y la corona que se supone usted debería haber recibido por ese servicio o ministerio en el cielo, se le quitará. Si no es fiel en su servicio, Dios no lo podrá proteger. Podrá enfermarse o sufrir algún accidente. Dios nos mandó ser fieles en toda su casa, pero si no lo es, le pregunto, ¿cómo podrá decir que tiene fe? ¿Cómo puede afirmar que ama a Dios? Si realmente tuviera fe y esperanza por el cielo, especialmente por llegar a la Nueva Jerusalén, no debería ser descuidado en sus responsabilidades para con Dios, ni renunciar a ellas para no perder la corona que Dios le ha prometido. Si cumple con sus responsabilidades y servicio con un corazón hipócrita y a regañadientes, pensando que usted es imprescindible, deberá recordar que el Señor en cualquier momento le puede quitar su candelabro. No deberá perder el primer amor ni las primeras obras que hizo cuando al principio se comprometió en un ministerio en la iglesia. Dios nunca deja de obrar en la extensión de su reino. Todos son necesarios para la obra, pero nadie es indispensable para Dios ni para su pastor. Cuando el primer hombre falló en cumplir su deber, Dios, quien lo sabe todo, llevó a cabo su propósito a través de otra persona a quien ya había preparado. Querido público, Dios no le quita su ministerio ni lo remueve de su servicio y se lo da a otra persona porque ha fallado una vez. Con toda seguridad, Dios le dará varias ocasiones para que usted pueda mejorar su desempeño. Pero si hace caso omiso de esas advertencias y no aprovecha esas oportunidades, Dios lo reemplazará por alguien más fiel a su reino. Hermano, hermana, si al escuchar este mensaje se da cuenta que no ha cumplido correctamente con su servicio y sus tareas en la iglesia, por favor, pida perdón a Dios y a su pastor y determínese de una vez por todas a ser fiel en su servicio. Lo más importante es que no ponga sus ojos en las cosas del mundo y que corra la carrera de la fe con la esperanza por el reino de los cielos. Siempre deberá estar alerta y atento para no volver de nuevo al mundo y perder todas las recompensas que ha acumulado hasta ese momento. Suponga que ahora, sirviendo como lo está haciendo en la iglesia, usted ya está calificado para entrar
al tercer reino de los cielos. Sin embargo, si comete un pecado que conduce a la muerte, incluso si se arrepiente y no vuelve a pecar, tendrá que empezar otra vez desde el principio. En otras palabras, perderá todas las recompensas que hasta ese momento pudiera haber acumulado. ¿Saben por qué? Puesto que ha cometido un pecado de muerte, no tendrá comunión con Dios. Todas sus recompensas se esfumarán. Ahora bien, si comete un pecado que no es de muerte, sus recompensas en el cielo se reducirán. Pero, repito, si comete un pecado de muerte o si blasfema contra el Espíritu Santo, perderá todas sus recompensas. Una vez que comete alguna obra de la carne, Dios no considerará que tiene fe. Si vive en el pecado y aún así dice que tiene comunión con Dios, eso será una mentira y usted será un mentiroso. Los que creen en el Señor y tienen fe, jamás cometerán un pecado que conduce a la muerte. Destruirá todo lo que hasta ese momento ha logrado y entristecerá a Dios y estará cerca de caer en el infierno. Por eso, si realmente tiene fe, no sea terco ni tonto, no cometa ningún pecado de muerte, y si lo hace, no crea que le será fácil arrepentirse y corregir su vida. Espero que todos ustedes pongan sus ojos y su mirada en el cielo y que se esfuercen al máximo por correr con todo corazón la buena carrera de la fe. Hermano, tenga en cuenta que sentirse mal y lamentarse por lo que ha hecho no bastará. Solo si recibe la gracia de Dios podrá restaurar su relación con el Señor y podrá mirar de nuevo con esperanza la nueva Jerusalén y volver nuevamente a la senda de la fe. Hermanos, un nuevo creyente tiene que pasar por todas las etapas en el crecimiento de su fe, desde el primer al segundo nivel de fe, del segundo al tercer nivel y así sucesivamente. Pero digamos que alguien que ya llegó al tercer nivel de fe comete una obra de la carne y por eso retrocede al primer nivel de fe. Ahora bien, se arrepiente y deja completamente el pecado y comienza de nuevo, pero alcanzará el tercer nivel de fe mucho más rápido que antes porque ya conoce la palabra de Dios y como ya sabe qué cosas debe hacer, qué cosas no debe hacer, lo que debe desechar y lo que debe guardar o retener, podrá alcanzar el nivel más alto de fe más rápidamente que otros que empiezan desde el primer nivel de fe. Es mi oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos ustedes que están escuchando este mensaje nunca pierdan la corona que Dios le concederá en el cielo, sino que más bien continúen con más fuerza avanzando hacia la nueva Jerusalén con la esperanza de obtener la mejor y la mayor de todas las coronas. Retomando el mensaje, el siguiente versículo de Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 señala lo siguiente: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Aquí, el templo de mi Dios indica el lugar donde está el trono de Dios, es decir, la nueva Jerusalén. Así que este versículo significa que aquel que supera las pruebas será una columna en la nueva Jerusalén. Sin los pilares o columnas, ninguna casa podrá sostenerse, más bien se vendrá abajo. Será una gran bendición para usted si llega a ser un pilar o columna en la nueva Jerusalén. Ya sabe la bendición que significa llegar a la nueva Jerusalén. Ahora imagine la bendición que será convertirse en un pilar de la santa ciudad. Pero esta bendición no se le concede a cualquiera, solo se le otorgará a los que son más que vencedores. Los miembros de la iglesia en Filadelfia tenían poca fe,
pero obedecieron la palabra de Dios y nunca negaron el nombre del Señor. Por ello, en la medida en que su fe creció, tuvieron la fortaleza necesaria para practicar la palabra de Dios y así llegar a la perfecta santificación. Y pudieron, además, cumplir fielmente con sus deberes y servicio a Dios. Esta es la vida de aquel que es más que vencedor, y aquel cuya fe es reconocida por el Señor llegará a ser columna en la Nueva Jerusalén. Esta misma promesa es también para usted. Todo cristiano deberá hacer su mayor esfuerzo por vivir conforme a la palabra de Dios, luchar contra todo lo que Dios aborrece, despojarse de todo pecado hasta el punto de derramar sangre, es decir, hasta el máximo, y ayunar y orar para liberarse de toda forma de maldad que encuentre en su corazón. Los que hacen esto avanzarán más rápidamente a un nivel superior de fe y su alma y espíritu prosperarán. Pero aquellos que no se esfuerzan de esta manera, sino que solo escuchan la palabra de Dios y les entra por un oído y les sale por el otro, no podrán obedecer ni poner en práctica la voluntad de Dios. A pesar que han sido cristianos por muchos años, no han crecido en su nivel de fe. No deberían entonces preguntarse, ¿por qué Dios no contesta sus oraciones? ¿Por qué están enfermos? Yo, en lo personal, estoy muy contento por saber que muchos miembros de nuestra iglesia están siendo bendecidos financieramente. Igualmente, muchos hermanos de nuestras iglesias hijas en todo el mundo están siendo bendecidos abundantemente. Les comparto algo. Un hermano me contó su testimonio. Después que oré por él, comenzó a ser bendecido económicamente y ahora su diezmo es de $4,500 al mes. Hubo un tiempo en que era algo inimaginable que alguien diera $10,000 de diezmo. Incluso dar $1,000 era un sueño. No obstante, actualmente hay muchos hermanos que dan más de $10,000 de diezmo. Antes eran unos pocos, pero ahora hay varios. Doy gracias a Dios por ello. Tal vez se pregunte, ¿cómo es eso posible? Les digo cómo. Ellos escucharon la palabra de Dios desde este altar y la pusieron en práctica. Como creen y confían en su pastor, obedecen la palabra de Dios y son fieles en la iglesia. Y ahora están siendo bendecidos. Han circuncidado sus corazones y se están esforzando por alcanzar la santidad y luchar contra el pecado hasta el máximo. Ellos son los que están siendo bendecidos. Son vasos de honra. Tienen un corazón amplio y generoso. Y la bendición no ha tardado 1 o 2 años en llegarles. Usted ha amado a Dios por sobre todas las cosas. Asimismo, ha amado a la iglesia y a su pastor y ha dedicado todo lo que posee al reino de Dios, incluso sus ahorros. Ha venido todos los días al templo para orar con fervor. Se le ha asignado más tareas de las que podía cumplir y ha sido más bien agradecido y fiel en el cumplimiento de su servicio y ha anhelado tener más oportunidades para demostrar su fidelidad a Dios y a su pastor. Les comparto un testimonio. Un hermano me dijo que hace algunos años solo podía diezmar la cantidad de $15 al mes. Por eso le era difícil, aparte de diezmar, ofrendar y sembrar para el reino de Dios. Aún así, lo hacía. Y no solo ofrendaba a Dios, sino también a su pastor. Y pronto comenzó a ser bendecido. Ahora su diezmo se ha incrementado de forma considerable. Diezma la suma de $2,000 mensuales y sigue aumentando todos los meses. Hermanos, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno.
A este hermano le bastó poner en práctica la palabra de Dios, y es que tiene un buen corazón, generoso y dadivoso. Incluso le he dicho que se compre otro carro. Sí, hermanos, únicamente debe obedecer la palabra de Dios y Él lo bendecirá. Este hermano del que les estoy hablando es muy humilde. No interactuaba ni se relacionaba con otros por vergüenza. No tenía educación superior, pero es sincero, íntegro y leal. Y confió en el Señor con un corazón y una fe inmutables. Por eso Dios lo bendijo. Como les estaba diciendo, cuando la iglesia atraviesa por pruebas, usted las supera poniendo sus ojos en las recompensas celestiales y sacrificándose por su iglesia, por su pastor y por sus hermanos y hermanas en la fe. Cada uno puede dar testimonio de lo mucho que ha amado a Dios y lo fiel que ha sido a su reino. Y como Dios conoce el futuro, sabrá a qué iglesias les dará la misma promesa que le dio a la iglesia en Filadelfia. Hermanos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Para cumplir con su propósito, Dios lo ha refinado y ha hecho de usted un vaso de honra para guiarlo a la Nueva Jerusalén. Dios concede una gracia especial a aquellos a quienes asigna una misión o tarea en particular para que, de esa manera, puedan mantenerse firmes y fortalecerse en la palabra de Dios. No es fácil escoger la senda angosta ni caminar por ella, pero Dios se manifestará en su vida a través de innumerables señales y evidencias tangibles para fortalecer su fe y así correr la buena carrera con una fe inmutable. No importa la gracia que Dios haya derramado sobre usted, si no puede mantenerse firme en la promesa de Dios, ni puede guardar su corazón, no podrá hacer suyas esas promesas de bendición. Sin embargo, hay iglesias en las que Dios muestra hasta el último momento un amor que trasciende su justicia, y por ese amor no dejará que ni una sola de esas almas se pierda, sino que todas alcancen la salvación. Por eso, si cree y confía en la palabra de Dios y cumple con sus labores y servicio en la iglesia fiel y constantemente, la palabra se hará realidad en su vida y así podrá recibir la corona prometida. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que todos puedan vivir dentro de esta dimensión espiritual de bendición de Dios. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, el Señor continúa diciendo: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Este versículo nos dice que Dios confirma su promesa a los que vencen, escribiendo en ellos el nombre de Dios, de la Nueva Jerusalén y de nuestro Señor. Ser una columna en la Nueva Jerusalén no es algo que se puede lograr solamente deseándolo. Solo será posible si Dios, Jehová de los ejércitos, lo reconoce al llevar su nombre escrito, o si está sellado con el nombre de la Nueva Jerusalén, o si el nuevo nombre de nuestro Señor, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, está grabado en usted. El nuevo nombre de nuestro Señor, quien murió en la cruz, quien fue ridiculizado y despreciado por la gente, que nació en un pesebre y que no tenía dónde dormir ni qué comer. Repito, su nuevo nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es
el nuevo nombre del Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, nos dice lo siguiente: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando Jesús cumplió la providencia de la salvación del ser humano, redimiéndonos de nuestros pecados, resucitando y ascendiendo al cielo, recibió un nuevo nombre de gloria, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos y hermanas en Cristo, ¿sabe usted todo lo que hace la gente del mundo por lograr fama, poder, honor y comodidades pasajeras en esta tierra? Se esfuerzan y perseveran al máximo con tal de lograr su objetivo. Ahora bien, se imagina la paciencia y el esfuerzo que deberá tener si desea ser columna en la eterna Nueva Jerusalén. Jerusalén era la capital del antiguo Israel y el rey habitaba allí. En la ciudad de Jerusalén se encontraba el templo santo de Dios, y allí se ofrecían todos los sacrificios que se hacían al Señor. En otras palabras, el trono de Dios estaba allí. La Nueva Jerusalén no es como la Jerusalén terrenal que desaparecerá al final de los tiempos, tal como menciona Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 y 2, que cita: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La santa ciudad, la nueva Jerusalén, es eterna, y allí reside el mismo Dios santo. Y solo aquellos que son santos y perfectos ante Dios podrán entrar en la Nueva Jerusalén. Sin embargo, el nombre, la Nueva Jerusalén, no se utilizará en el cielo. La palabra nueva se antepone a Jerusalén para que se pueda entender que no se refiere a la ciudad terrenal de Jerusalén, sino a la morada celestial en la que Dios habita. El nombre oficial o celestial, por decirlo de alguna manera, de la Nueva Jerusalén es la ciudad de gloria. Y se le llama ciudad de gloria porque solo los que se han despojado de todos sus pecados, han alcanzado la total santidad y han glorificado solo a Dios, podrán entrar en esa ciudad y disfrutar de la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Para llegar a la ciudad de gloria, deberá alcanzar la perfecta santidad y ser fiel en toda la casa de Dios. El aroma de su fidelidad será totalmente diferente antes de haber llegado a la total santificación, es decir, cuando aún resiste y lucha contra la tentación y el pecado, que luego de haber llegado al nivel de la santidad perfecta. Dios guiará a la Nueva Jerusalén a todos aquellos que han llegado al nivel del Espíritu perfecto, a fin de compartir por la eternidad su perpetuo amor con ellos. La promesa de esta esperanza no es solo para la iglesia en Filadelfia, sino para todas las iglesias y los hijos de Dios que se asemejen a la iglesia en Filadelfia. Volviendo al mensaje, en la parte final de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 13, el Señor concluye su palabra a la iglesia en Filadelfia de la siguiente manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A pesar que esta misma palabra se le envía a todas las iglesias,
el significado es diferente para cada una de ellas. Para algunas, el Señor les advierte que no olviden la palabra de reprensión y consejo, sino que la graben en su mente y la obedezcan a fin de ser salvos. A otras iglesias, el Señor las insta a que permanezcan despiertas, se aferren a la palabra que han escuchado y la pongan en práctica. No obstante, en la palabra que el Señor le envía a la iglesia en Filadelfia hay un significado espiritual, no solo para esa iglesia, sino también para muchas otras iglesias que se asemejan a la de Filadelfia. Es decir, todos los cristianos deben saber con claridad que la iglesia de Filadelfia es la clase de iglesia que Dios acepta y propone como modelo. Si una iglesia está atenta al obrar del Espíritu Santo, no deberá jamás blasfemar contra el Espíritu ni contra otra iglesia que hace las mismas obras que hacía la iglesia en Filadelfia. Cuando Esteban abrió sus ojos espirituales y dijo que veía al Señor sentado a la derecha de Dios, los perversos dijeron que estaba blasfemando y lo apedrearon hasta morir. De la misma forma, actualmente muchas iglesias en las que se manifiesta el poder del Espíritu Santo son criticadas y condenadas tal como lo hicieron con Esteban. Como esas iglesias tienen oídos espirituales y oyen la voz del Espíritu Santo, nunca hablarán en contra de él ni se opondrán a su obrar. Y es porque el Espíritu Santo no se los permitirá. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, ¿cuál es su mayor deseo? Estoy seguro que todos dirán llegar a la Nueva Jerusalén, pero no todos lo podrán hacer. No lo podrá hacer si no tiene el suficiente nivel de fe y si no es totalmente fiel en toda la casa de Dios, es decir, en todas las áreas o aspectos de su vida. Tiene que llegar a la completa santidad, no tener ninguna forma de maldad y ser fiel en todo lo que hace hasta el punto de entregar su vida por el Señor. Solo podrá entrar a la Nueva Jerusalén si tiene el nivel más alto de fe. No estoy hablando del primer, del segundo o del tercer reino de los cielos. Estoy hablando de la Nueva Jerusalén, la mejor morada en el cielo. Pero no puede llegar a ese nivel tan alto de fe en un solo día. No lo podrá lograr en sus propias fuerzas. En la Biblia, los padres de la fe que han alcanzado la Nueva Jerusalén han sido refinados como el oro puro a través de un duro proceso de perfeccionamiento en la providencia de Dios y han cumplido fielmente su misión hasta el punto de entregar sus vidas por amor al Señor. Si un siervo es fiel, Dios permitirá ciertas pruebas para refinarlo porque sabrá hasta qué punto puede resistir. Solo entonces podrá entrar a la Nueva Jerusalén. Dios también les ha dado la esperanza de la Nueva Jerusalén a los miembros de esta iglesia. Y no solo les ha dado la promesa, también los está guiando hacia ella. Muchos de ustedes ya están en el tercer y en el cuarto nivel de fe, y otros han alcanzado el nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto. Hay muchos que podrán llegar a la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? A través del Evangelio de Santidad, Dios le ha abierto el camino para alcanzar la completa santificación, ayudándolo a descubrir la naturaleza pecaminosa oculta en lo profundo de su ser y así poder despojarse de ella. Dios quiere no solo que sea fiel en toda su casa, sino también que alcance la santidad. Para ello, Dios nos ha encomendado dos misiones cruciales: la construcción del gran santuario y llevar a cabo la misión de evangelización mundial. Esto solo se podrá lograr mediante una fe inquebrantable y perfecta y una fidelidad espiritual a prueba de fuego, es decir, que incluya el entregar su vida por el Señor. A través de ello, Dios en su providencia nos conducirá a la Nueva Jerusalén. En la medida en que se santifique
ame y confíe en Dios, en esa misma magnitud, Dios le dará esa perfecta fe para llevar a cabo esa misión. Solo con esta clase de perfecta fe podrá cumplir plenamente la misión encomendada hasta el punto de entregar su vida por amor al Señor. La construcción del gran santuario y la misión de evangelización mundial se podrán lograr solo a través de los que son fieles hasta la muerte con esa perfecta fe. Y aquellos que van a participar en esos ministerios podrán llegar a la Nueva Jerusalén. Como a veces les digo, amados hermanos, esforcémonos un poco más. Es mi ferviente anhelo que todos ustedes peleen la buena batalla, guarden la fe y terminen la carrera con gozo para así vivir en la gloria de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 3 versículo 12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que esta promesa de Dios se cumpla plenamente en cada uno de ustedes. Bueno, familia, ya hoy finalizamos la iglesia de Filadelfia. Como el pastor nos dijo al final, cuando finaliza este mensaje, dice: el que tiene oído oiga, y el que lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí no es igual a las otras iglesias, ¿sí? Aquí es diferente el mensaje que nuestro Señor da. Y pues digamos, el pastor nos explicó que para otras iglesias finaliza de la misma manera, pero tiene un significado diferente. A unas iglesias es que por lo menos sean salvos, a otros que permanezcan despiertos, o sea, ya que lleguen a un mejor nivel, y a los otros, digamos, la iglesia de Filadelfia, es que todas las iglesias deben reconocer que la iglesia ejemplar y la que Dios quiere que nosotros seamos es la iglesia de Filadelfia. Eso es lo que significa: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta parte es muy importante. Y bueno, digamos, el pastor hoy ya nos habló más concluyéndonos acerca de esta parte. Comenzó hablándonos acerca de las pruebas. Nos dijo que nosotros nunca debemos criticar o juzgar a alguien que esté pasando por una prueba, porque nosotros no conocemos la razón, ¿sí? Puede ser una prueba de bendición y nosotros podríamos caer en el error de juzgar, y el ejemplo en la Biblia lo vemos en cuando los amigos de Job juzgaron a Job. Entonces, fue un pecado tan grave que el mismo Job tuvo que orar para que Dios los pudiera perdonar. O sea que si Job no intercedía, Dios no podía perdonar a los amigos por el pecado que habían cometido de juzgar a Job. Entonces, por eso es tan grave el juzgar o criticar a una persona que está recibiendo una prueba de bendición. ¿Sí? Esta parte es muy, muy, muy importante para que nosotros lo tengamos claro. Y pues, digamos, otra cosa que nos aclaró el pastor hoy es que a través de las pruebas podemos llegar a la Nueva Jerusalén. O sea, son necesarias. Sin las pruebas no podemos llegar a la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Entonces, como digamos, para, digamos, ser promovidos de un nivel a otro nivel, necesitamos pasar las pruebas, que vendrían a equivaler como el examen de que ya somos capacitados para pasar al siguiente. Entonces, por eso son necesarias las pruebas, y por eso tener tanto cuidado de nunca juzgar a nadie. ¿Sí? Obviamente, la palabra nos dice que no juzguemos, pero usualmente, automáticamente nosotros juzgamos cuando escuchamos de alguna prueba que está pasando a alguien que conocemos. Entonces, por eso es tan grave. Nosotros no podemos caer en el error de juzgar ni siquiera en el corazón. Cuando escuchemos que alguien está pasando por alguna prueba, nosotros ya sabemos que no podemos juzgar. Y pues el pastor nos da la clave también a nosotros, que cuando nos pase, nosotros primero revisemos si hicimos algo mal, para corregirnos pronto, y si no hicimos algo mal, entonces para que confiemos en Dios, en que esta es prueba de bendición. ¿Sí? Entonces, esa parte es clave. Después el pastor continuó hablándonos acerca de, hoy nos afirmó la partecita que hablamos ayer, de que esta prueba que viene sobre el mundo entero es los 7 años de la gran tribulación, y por eso dice que Él nos guarda, ¿sí?
Él nos guarda de esa hora de prueba que va a venir sobre todo el mundo. Y pues que Dios quiere es que nosotros estemos en los 7 años de las bodas y no acá en los 7 años de la tribulación. La parte de que cuando dice yo vengo pronto, se refiere a que nuestro Señor ya vino por las personas que murieron de aquí hacia atrás hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino hace 2000 años aproximadamente. Entonces, esa parte también es importante. Para cada persona que ya está en la presencia de Dios, Él ya vino. Entonces, Él no tarda su promesa, sino que su palabra se cumple de una manera perfecta. Y, digamos, hoy nos habló acerca de la diferencia. Aquí cuando nos dice, retén lo que tienes, hay otra iglesia, que es la iglesia de Tiatira, que también le mencionó algo similar. También le dijo que retuviera lo que tenía. Pero hay una gran diferencia. Lo que nuestro Señor le pide a Tiatira que retenga es por lo menos la salvación. Mientras que a la iglesia de Filadelfia le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces aquí nos está ya hablando que ellos ya tienen coronas, ¿sí? Los miembros de Filadelfia ya tienen coronas. ¿Qué quiere decir que los miembros de Filadelfia ya tienen coronas? Que ellos ya están en 3er, 4 y 5 nivel de fe. ¿Qué es de retén lo que tienes? Que no vaya a retroceder, porque si retrocede pierde las coronas que ya ganó. ¿Sí? Entonces, por eso es muy diferente retén los que tienes a Filadelfia a ese retén lo que tienes a Tiatira. Son totalmente diferentes. Entonces, esa parte es muy bonita y pues digamos, precisamente esta mañana, creo que fue en uno de los mensajes de la cruz, el pastor habló acerca de que una persona que ya llegó al 3er o un nivel superior no tiene por qué caer. O sea, como exhortándolos y llamándoles la atención de que no deben caer. Entonces me pareció muy curioso que precisamente se conecta con esta parte. Luego dice que al que venciere. ¿Qué es lo que tenemos que vencer? Ya conocemos, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros debemos vencer? Toda naturaleza pecaminosa debemos desecharla y vencer al enemigo, el diablo y Satanás, obedeciendo la palabra de Dios. Así de sencillo, no es más. Así de sencillo. ¿Y qué pasa si nosotros vencemos? Ya estamos en el 5.º nivel de fe y vamos a hacer columnas del templo de Dios que está en la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Por eso es tan importante vencer en esta guerra espiritual, que por eso la palabra dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, ¿sí? Contra el enemigo, el diablo y Satanás. ¿Cómo la ganamos? Obedeciendo la palabra y circuncidando nuestro corazón para convertirnos en columnas de la Nueva Jerusalén, de la Nueva Jerusalén, del templo de Dios que está ubicado en la Nueva Jerusalén. Y ya, hasta ahí creo que el pastor nos habló hoy. Ya el próximo mensaje, a partir de mañana vamos a escuchar acerca de la Odisea, que si no estoy mal, creo que es otra de las iglesias que no tiene ningún elogio, sino solo reprensión. El pastor también nos decía acerca de que el duro proceso de perfeccionamiento, Dios lo permite para ciertos siervos, no es para todos, ¿sí? Solo para los siervos fieles, para poder refinarlos. Entonces, esta partecita es muy, muy importante, muy, muy importante que la entendamos, porque precisamente esas pruebas que Dios permite es para crecimiento y espiritual, ¿sí? Y digamos, cuando es a una congregación en general, es para que toda la congregación crezca. Digamos, me atrevo a mencionar en este momento a la iglesia, ¿sí? A la iglesia del pastor principal. En este momento la iglesia está pasando por una segunda prueba que es muy dura, pero estoy seguro que la bendición que se viene, muy posiblemente a partir del próximo año, va a ser bastante grande. Pero yo estoy casi seguro, yo en lo personal, de que va a haber una tercera prueba que va a ser aún más fuerte. Entonces, digamos, ¿por qué lo menciono ahorita? Porque estas pruebas son necesarias, ¿sí? Y el pastor nos habló de 2 tareas específicas que Dios le asignó a él como pastor guiando a la iglesia, y es de la evangelización mundial, y pues vemos que obviamente Dios lo ha hecho. Por eso hay, digamos, el último registro que se supo, habían más de 11,000 iglesias alrededor del mundo. Entonces, esa es la base de la evangelización mundial, y va a ser más grande, o sea, van a ser muchas más alrededor del mundo que van a poder escuchar el evangelio de la santidad. Esa es una tarea. Y hay otra tarea que es edificar un santuario.
En la Biblia, efectivamente habla de un santuario. Y por eso es que todo el mundo cristiano tiene los ojos puestos en Israel y piensan que es la reedificación del santuario. El mismo Israel tiene también los ojos puestos en la reedificación del santuario, pero ese no es el santuario del que habla la Biblia. La Biblia habla de un santuario que se va a levantar para mostrar, digamos, de alguna manera para exaltar el nombre de nuestro Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Obviamente eso no lo tienen ni idea, no lo tienen claro los judíos y pues lamentablemente el pueblo cristiano también lo ha malinterpretado y piensan que este santuario que se va a levantar es malo porque se lo atribuyen al pueblo judío, pero no es el pueblo judío el que va a levantar el santuario. Efectivamente va a haber una reconstrucción porque entre los planes del enemigo está la reconstrucción del templo en Jerusalén, pero nosotros ya conocemos que Jerusalén ya no es la ciudad santa. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que cuando la palabra nos habla de la ciudad santa o la nueva Jerusalén, no nos está hablando de Jerusalén, sino de la santa ciudad que está en el reino de los cielos. ¿Sí? O sea, Jerusalén no es. Por lo tanto, ese santuario es parte de planes del enemigo, eso no tiene nada que ver con Dios. Pero por otro lado, nosotros diríamos, pero ¿por qué el pueblo judío está esperando la construcción del santuario o la reconstrucción del santuario? Es porque efectivamente se va a construir un santuario. Otra cosa es que no tienen ni idea en dónde. O sea, ellos piensan que va a ser en Jerusalén, pero ahí no va a ser. Y ese santuario que se va a levantar, digamos, de alguna manera, Dios le ha encargado al pastor levantar ese santuario y la verdad va a ser un santuario muy, muy grande y más que grande, va a ser un santuario que apenas se construya, se va a utilizar pocas veces porque ya es para irnos, ¿sí? O sea, no va a ser un santuario como para, digamos, decir que la iglesia es grande, no. Es un santuario sencillamente para glorificar a Dios y cuando se construya, nos vamos. O sea, el pastor ya nos dijo, ese santuario prácticamente se va a estrenar y nos vamos. O sea, nosotros no vamos a construir un santuario para tener un santuario grande, decir que nuestra iglesia es grande. No, ese no es el objetivo. El objetivo de ese santuario que se va a construir va a ser glorificar a Dios única y exclusivamente. Y antes de ese se va a construir otro. Por eso es que yo sé que todavía falta algo de tiempo. Y pues bíblicamente yo he estado investigando y pues me he dado cuenta que hasta el momento van 5 santuarios en la historia de Dios, ¿sí? En toda la Biblia. Y va a haber un sexto y va a haber un séptimo. Y el séptimo es el gran santuario del que nos habló Dios, del que nos habló hoy el pastor. Entonces, veo solo una providencia perfecta, solo un plan perfecto. Es más, el sexto santuario que se va a levantar también, que ese pues es el próximo, ese sí está muy próximo, yo pienso que de aquí a unos 4 años ya estaría construido, va a ser grande, creo que va a ser el más grande a nivel mundial, pero el gran santuario va a ser mucho más grande. ¿Sí? Pero este sexto santuario va a ser, según lo que yo entiendo, en honor al Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, va a ser un santuario bastante grande que va, digamos, de alguna manera manifestar la obra del Espíritu Santo y el último santuario, que es el que nos habló el pastor hoy, va a ser para, digamos, ya recibir a nuestro Señor Jesucristo. Digamos, de pronto después hablamos más un poquito de esos temas, pero me parece importante resaltarlo ahorita porque a través de las pruebas es que se pueden construir esos santuarios. Más específicamente, a través de esta prueba que está pasando la iglesia en este momento, que vuelvo a decir, es muy difícil, luego de esta prueba se va a construir el santuario Canaán, así se llama, el santuario Canaán. Y luego de la tercera prueba, que yo creo que va a ser mucho más dura que esta, es cuando se va a construir el gran santuario. Entonces, vendría a ser la bendición que Dios da después de la prueba. ¿Y cuál es el objetivo? Por un lado, exaltar el nombre de Dios, exaltar el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo y resaltar el nombre del Espíritu Santo, por un lado. Pero por otro lado, es para que una cantidad incalculable de almas en todo el mundo puedan conocer de Dios y sean salvas. O sea, ese es el principal objetivo de estas construcciones, que si nosotros vemos desde el primero que fue el tabernáculo de Moisés, ese era el objetivo, salvación. ¿Sí? Entonces, por eso digo que curiosamente, en la Biblia hay 5 santuarios, estaría el sexto y el séptimo, pues como para finalizar el plan perfecto de Dios. Es como lo que yo comprendo. Pero vuelvo a decir, es muy importante que tengamos claro, y como finaliza esta iglesia, que el que tiene oído, oiga.
es importante entender la tarea que Dios le ha asignado a la iglesia de Filadelfia, ¿sí? La iglesia que vive conforme a la voluntad de Dios y que es la capacitada para entrar a la Nueva Jerusalén, ¿sí? Bueno, les dejo hasta ahí. Me parecían muy importantes esas aclaraciones y bueno, de pronto más adelante vamos a entender un poquito más de estos eventos y de estas cositas que van a suceder. ¿Sí? ¿A quién le gustaría de pronto comenzar a ver qué más aprendimos en este mensaje? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Leito. Quería preguntarle, ¿estos dos santuarios los va a construir la misión MANMI? Sí, Dios le asignó esas tareas al pastor. Por eso es que, vuelvo a decir que casualmente, por eso es que Dios está permitiendo pruebas tan fuertes a la iglesia y es para que se lleven a cabo esas construcciones. Cuando nos reunamos, hablamos de las pruebas por las que están atravesando, porque sí nos gustaría saber más, pero eso ya es más. Bueno, Mao, aprendí muchas cosas. La diferencia está entre los que escuchan la palabra y la ponen en práctica y entre los que la escuchan y les entra por un oído, les sale por el otro. Y siempre nos dice el pastor que poner los ojos y la mirada en el cielo y esforzarnos para correr la buena batalla de la fe. Dice que desechar todo lo malo para alcanzar el más alto nivel de fe. Y siempre nos habla de lo mismo, de sacar lo malo en nosotros. Y siempre nos habla que si nosotros obedecemos vamos a obtener recompensa de Dios, porque Él es el dueño de todo y si nosotros le obedecemos, pues como Él se va a complacer en bendecirnos. Eso era todo, Mao. Sí, es muy sencillo, digamos ya, por eso digo que hoy es la conclusión y por eso es tan importante de pronto resaltar el cómo podemos llegar a la Nueva Jerusalén. O sea, si nosotros en realidad queremos llegar a la Nueva Jerusalén, de alguna manera debemos pedirle a Dios que nos permita pasar por esas pruebas, ¿sí? Digamos, cuando yo comprendí ese principio, que fue hace aproximadamente unos 4 años, creo que más, hace como unos 5 años comprendí ese principio, y me enteré de la primera prueba que pasó la iglesia y fue en 1997, 1998. Entonces, cuando yo entendí eso, yo dije, tan chévere haber pasado esa prueba junto a la iglesia. ¿Por qué? Porque quienes pasan la prueba junto a la iglesia son las personas que tienen el privilegio de crecer más rápidamente. Entonces, la verdad, yo no sabía cómo funcionaba lo de las pruebas. Ya cuando entendí un poquito más, me di cuenta que Dios prueba usualmente 3 veces, ¿sí? Entonces, según lo que yo entendí y según lo que yo veo, es una prueba cada 20 años. Lo que esas 3 pruebas encerrarían son 40 años de prueba, ¿sí? Pero, digamos, después de la prueba siempre hay un avivamiento grandísimo. Y pues digamos, por eso yo tengo tanta expectativa ahorita que se pase lo que está pasando y porque va a haber un avivamiento mundial y pues el pastor ya nos explicó más o menos cómo va a ser. Van a haber cruzadas continentales y pienso yo van a ser 7. Luego de la primera prueba fueron 12 cruzadas en varios lugares a donde Dios lo envió, que pues hubo cruzada en Israel, por ejemplo, en Pakistán, en lugares donde nada que ver, o sea, pues donde se pensaba que no se podía evangelizar. Entonces, es más, vemos que Dios mandó al pastor a los lugares más difíciles de evangelizar y por eso fueron a esos 12 lugares. Aquí en Latinoamérica estuvo en Perú, que era un lugar bastante católico, y a Honduras. Entonces, esos fueron los 2 lugares especiales a donde mandó, digamos, Dios al pastor a hacer esas cruzadas. Pero hay algo interesante con respecto a ese tema. Y es que el centro de esas 2, o sea, es muy extraño, pero el centro de los 2 lugares que Dios eligió para enviar al pastor a hacer esas cruzadas, el centro específico es Colombia, es Bogotá. Entonces, por eso pienso que no es casualidad que el pastor David haya sido enviado a estar aquí en Bogotá. O sea, Bogotá es el centro específico y es muy probable, no sé todavía, pero es probable que la cruzada continental sea en Bogotá, se lleve a cabo en Bogotá. Entonces, Colombia es un país muy privilegiado de alguna manera por lo que yo he podido ver, o por lo que he podido comprender. Entonces, no sé, esa partecita es interesante y vuelvo a decir, digamos, ahorita de aquí en adelante va a venir gran bendición.
lamentablemente va a haber una tercera prueba que, vuelvo a decir, va a ser demasiado dura. Yo ya pienso y creo saber por dónde va esa prueba, y por eso lastimosamente creo que muchas personas que dicen o que están pasando esta segunda prueba van a caer en esa tercera. Así como en esta segunda están cayendo personas que pasaron la primera prueba. Por eso ese proceso de refinamiento es tan importante y comprenderlo. Digamos, para comprenderlo un poquito mejor, voy a decirlo de la siguiente manera. Me he dado cuenta que las personas que están cayendo ahorita fueron las personas que pensaban que solo había una única prueba hace 20 años y que pasaban esa prueba y ya venía Jesús. Lo mismo está pasando ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas cayeron ahorita. Entonces, en este momento hay personas que están pensando que ya Jesús viene dentro de poquito y ya nos vamos. Y cuando se den cuenta que va a haber una tercera prueba, es cuando posiblemente caigan. O sea, piensan que ya esta es y no más. Entonces, yo me he dado cuenta que Dios es muy perfecto en su plan. O sea, la Biblia, por ejemplo, los números, el de los 7 santuarios no es casual, es algo perfecto. Entonces, las personas que piensan que no van a haber más pruebas, lastimosamente, es probable que muchos de ellos caigan en la tercera prueba. Entonces, por eso es que nosotros debemos estar confiando en Dios, en que todo es perfecto y que todo es a su tiempo. Nosotros nunca podemos decir que, digamos, no podemos atrevernos a decidir por Dios, ¿sí? Entonces, por eso es bueno siempre tener la expectativa abierta de que si Dios quiere tenernos más tiempo, bien. Si Dios nos quiere llevar ya, bien. O sea, no hay problema. O sea, que sea siempre la voluntad de Dios. Pero, digamos, hablo de estas cositas porque lo que dijo Leito, sería muy chévere de pronto un día que nos podamos reunir y comentarles bien de cómo suceden las pruebas y de pronto darles algunos indicios de la tercera prueba. Porque vuelvo a decir, la tercera prueba va a ser súper fuerte. O sea, es algo demasiado, o sea, el enemigo viene planeando esas pruebas desde hace mucho tiempo. Y sencillamente, esto que se está viviendo este año está relacionado. Lo que se está viviendo este año a nivel mundial está relacionado con la tercera prueba que muy posiblemente suceda. Pues obviamente yo siempre, hay algo curioso que me ha pasado desde que llegué a la iglesia, desde hace 5 años, y es que de alguna manera yo he podido ver varias cosas antes de que pasen, ¿sí? O sea, digamos, de alguna manera puedo comprender algunos versículos que pues para mí son muy claros y lo dicen de una manera muy clara, pero para otras personas no. Y pues lastimosamente yo siempre he dicho, ojalá yo esté equivocado y no sea así, y lastimosamente termina pasando lo que yo digo. Entonces, digamos, de alguna manera, esta prueba que se está pasando en la iglesia, yo ya la sabía desde antes de que pasara. Es algo curioso. Lo mismo como que les cuento de la tercera prueba. Entonces, es raro, es muy extraño lo que pasa conmigo. Y vuelvo a decir, yo siempre digo, ojalá yo esté equivocado, pero lastimosamente termino teniendo la razón. Entonces, de alguna manera me gusta comentarlo para que cuando pase nadie se asuste y nadie diga, no, pues no pensábamos que podía pasar. Digamos, por eso es que yo lo resalto tanto. Sí, cada vez que yo veo la oportunidad de explicar esta parte, me gusta hacerlo para que estemos preparados, ¿sí? Y sepamos que, vuelvo a decir, si Dios nos lleva hoy, perfecto. Pero digamos, en nosotros se puede cumplir esta partecita, que Dios nos llame hoy a su presencia, pero pienso que la venida de nuestro Señor todavía falta un tiempo, porque según entiendo y según he leído y comprendí varias cositas ahorita leyendo Daniel, acabé de leer Daniel, entendí varias cosas y es más, me di cuenta que el calendario lunar está muy relacionado con el tiempo que falta. Digamos, el calendario lunar son 28 días y casualmente este año es un punto de inicio. Entonces, es interesante. O sea, bueno, hay varias cosas ahí, pero lo importante que creo que nosotros debemos tener presente es el nunca juzgar, ¿sí? Eso, o sea, digamos, por eso es que resalto estas partecitas, porque usualmente, por ejemplo, en el caso de Job, cuando se vio caer a Job, todo el mundo se le fue encima, hasta sus mejores amigos. Si nosotros hubiésemos vivido en la época de José, nosotros al ver que lo vendieron y que no solo lo vendieron, sino que lo metieron a la cárcel durante tanto tiempo, posiblemente hubiéramos caído en juzgar a José. ¿Y por qué resalto el tema de José? Porque la prueba de su inocencia, para nosotros que conocemos la Biblia, en su momento fue la prueba de su culpabilidad, ¿sí? No sé si me explique. ¿Qué pasó con José? José no quiso traicionar a Dios
cayendo en pecado con la mujer de Potifar. Entonces, ¿qué hizo? Cuando él huyó, la ropa de José quedó en las manos de la mujer de Potifar. Para nosotros, la ropa en las manos de Potifar es la prueba de su inocencia, pero para Potifar y para el mundo fue la prueba de su culpabilidad, ¿sí? Entonces, viendo lo mismo, nosotros, según nuestro corazón, lo podemos interpretar de manera buena o de manera mala. Y vemos que el pastor hoy también nos habló de otra persona que pasó proceso. No recuerdo cuál fue, que también nos habló de un proceso cuando nos habló precisamente de prueba. Y vuelvo a decir... Esteban, Mauro. Ah, de Esteban, sí señor. Esteban que él fue apedreado por decir la verdad, ¿sí? Pero hay algo interesante y es que pues él pudo ver a Dios. Entonces si él pudo ver a Dios, él no es cualquier persona, ¿sí? En el reino de los cielos tiene muy buen lugar. Y también nos habló acerca de Daniel, ¿sí? Entonces, si nosotros hubiésemos estado en la época de Daniel, cuando él fue condenado a ser lanzado al foso de los leones, nosotros pensaríamos que Daniel, mejor dicho, pues ya perdió todo. No, no perdió nada. Era apenas el principio para que él pudiera ser bendecido, porque él fue más exaltado después de haber pasado por esa prueba. Entonces, esas pruebas son interesantes, vuelvo a decir. O sea, nosotros debemos apreciar y valorar las pruebas, y vuelvo a decir, si nosotros en realidad queremos llegar a la Nueva Jerusalén, de alguna manera debemos pedirle a Dios que nos permita pasar por esas pruebas para poder ser refinados y poder llegar a ese lugar, para que se haga, digamos, se cumpla esta palabra de la iglesia de Filadelfia. Hablé mucho, qué pena, pero me parece importante, estas cositas me parecen muy importantes. ¿A quién le gustaría continuar? Hola, tío Frey. Buenas noches para todos. Hola, tío. Bueno, acá nos hablaba la palabra de que nos debemos esforzar y aguantar para que nuestra corona no sea tomada por otra persona y para que nuestro candelero no sea sacado de la mano de Dios. Y algo muy bonito pues una bendición tan grande para el que vaya a ser columna de Dios, para que sea merecedor de eso, va a ser algo muy, muy, muy hermoso, muy, muy, muy grande, muy especial. Gracias. Gracias, tío. Todos podemos. Creámoslo todos, que todos podemos ser esas columnas del templo en la Nueva Jerusalén. Es importante, por eso digo que es tan importante este mensaje de Filadelfia. Es muy, muy importante. Y aunque, digamos, al principio nos parece difícil, entonces por eso de pronto nosotros desde el principio no debemos apuntar a la Nueva Jerusalén, sino siempre apuntar al siguiente nivel. O sea, si estamos en el paraíso, debemos esforzarnos para entrar al primer reino. Si ya estamos en el primer reino, esforcémonos para llegar al segundo. Cuando ya estemos en el segundo, esforcémonos para el tercero. Y cuando estemos en el tercero, ya esforcémonos para entrar a la Nueva Jerusalén. Entonces, es pasito a pasito, pero sí se puede. Yo estoy seguro que sí podemos. ¿A quién le gustaría continuar? Bueno, tío Lalo, si nos escuchamos al tío Lalo. Gracias, Mauricio, Dios les bendiga. Ahí vamos avanzando, entre más días más completo. Es que la Biblia es infinita, no tiene límites. Pero muy, muy bonito, porque mire que el 12 es un versículo glorioso. El versículo 12, 3:12 dice que dice, el que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Entonces mire que este es un versículo muy completo. Este es el versículo de todos los hijos de Dios, de todos. Es la bienvenida que el Señor Jesucristo le da, porque dice que o sea, aquí también resalto que un ancla de fe quiere hacernos el Señor Jesucristo. Y dice que para que nunca más saldremos de allí. O sea, siempre es eterno, porque las moradas de Él son eternas. La Nueva Jerusalén, lo que aprendimos hoy, es eterno. La ciudad, para vivir en la ciudad de la gloria, que es eterna. Es una bendición de Dios contar con estos versículos, porque estos versículos llenan de esperanza a todo ser humano que quiere el propósito de ser hijos de Dios y alcanzar esas coronas.
También resalto, por decir algo acá, aquí también dice que dice, y el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, sí, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces es glorioso contar con esto. Y Mauro, yo quería hacerle esta pregunta, mi nombre nuevo, o sea, ¿ahí a qué se refiere? El nombre nuevo de nuestro Dios Padre, ¿a qué se refiere ahí el nombre nuevo? El nombre nuevo es Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el nombre nuevo de nuestro Señor Jesucristo. Y pues eso lo vemos, a ver, ¿en qué versículo es que está? Si encuentro rápido aquí el versículo. Ese O sea, está en 1 Timoteo 15. ya. O sea, ahí está, sí, nombre nuevo. Rey de Reyes, Señor de Señores. Sí, señor. Dice, no, este no es. Es que hay una parte, a ver si hay más versículos donde estén. Esta partecita es importante porque, digamos, en la Biblia nos dice que el nombre nuevo es ese nombre, ¿sí? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ese nombre es el que nosotros, sus hijos, vamos a conocer, ¿sí? Ese es su nombre nuevo. O sea, aquí nosotros lo conocimos en la tierra como Jesús, después de morir y resucitar como Jesucristo. Pero Él tiene una cinta en el pecho que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ese es su nombre nuevo, ¿sí? Sí, esa parte. Perfecto. El pastor hoy no lo mencionó, pero no, lo mencionó, pero no nos dijo el versículo en donde está escrita esa parte, pero es muy bonito y pues digamos, si no estoy mal es en el mismo Apocalipsis, donde se menciona acerca de ese nombre. En Apocalipsis, aquí está, en Apocalipsis capítulo 19, verso 16, dice, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el nombre nuevo de nuestro Señor. ¿Sí? Esa parte es bonita. O sea, que me llamó también la atención de lo que habló hoy el pastor. Decía, pasar del primero al segundo nivel, del segundo al tercero, del tercero al nivel del espíritu y del nivel del espíritu al nivel del espíritu perfecto, que no lo había escuchado, Mao. La verdad me llamó la atención mucho. Sí, digamos, ¿qué es lo que pasa? El cuarto nivel se llama nivel de espíritu, ¿sí? Ese es el cuarto nivel. Y nosotros, pues, digamos, estamos llamados a ser seres espirituales. ¿Por qué? Porque el espíritu es verdad, el espíritu no cambia. Y el espíritu, digamos, cuando nosotros llegamos a ese cuarto nivel, ya podemos decir que somos la morada del Espíritu Santo, ¿sí? Ahí es cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Y el quinto nivel, que vendría a ser el espíritu completo o el espíritu perfecto, es cuando ya nosotros finalizamos la circuncisión del corazón. Digamos, el cuarto nivel, nosotros aún estamos circuncidando el corazón, en el cuarto nivel. Pero en el quinto nivel ya circuncidamos por completo el corazón y ya el Espíritu Santo mora en plenitud, ¿sí? O sea, ya nosotros nos convertimos en esos vasos. El pastor hoy nos mencionó esa partecita, a ver, vasos de gloria, creo que fue como lo mencionó el pastor. Entonces, entonces ese ya es el quinto nivel. O sea, ya cuando nosotros en realidad no tenemos ningún rastro de maldad ni en nuestro corazón, que es lo más importante para poder, digamos, como la gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? No, Antiguo Testamento es hasta el tercer nivel de fe, ¿sí? Tercer nivel de fe, que es obediencia de obra, ¿sí? Y en el cuarto nivel se circuncida el corazón, que ya viene a ser el Nuevo Testamento, y ya en el quinto nivel es que ya no hay ningún rastro de maldad en nosotros y ya podemos continuar sumergiéndonos en la palabra y pues ya es infinito. Vasos de honra fue lo que nos dijo el pastor, que Dios nos refina para que nosotros nos convirtamos en vasos de honra. ¿Qué es ser un vaso de honra? Que ya el Espíritu Santo puede morar en plenitud en nosotros. ¿Por qué? Porque no hay ningún rastro de maldad. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar donde hay maldad. Y si en nuestro corazón hay maldad, pues Dios no puede morar en su plenitud. O sea, el Espíritu Santo está en nuestro corazón, pero no en su plenitud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en nuestro corazón aún hay maldad. Y en la medida en que nosotros limpiemos el corazón,
lo vamos volviendo perfecto. ¿Por qué? Porque quien va a morar en el corazón es el Espíritu Santo. O sea, que ¿quién es el que nos hace perfectos? El Espíritu Santo en su plenitud. Esa parte es bonita. Es interesante. Y pues de pronto algún día escuchemos acerca de los niveles de fe. La verdad hay varios mensajes, porque hay unos mensajes que se llaman medida de fe y hay otros mensajes que es Dios mide nuestra fe. Son dos series de mensajes totalmente diferentes, pero que se complementan. Y pues digamos ahí comprenderíamos un poquito más por qué es importante comprender los niveles y cómo podemos ir avanzando de nivel a nivel. Esa parte es chévere, es interesante. Y pues, digamos, el pastor no lo menciona, así como no lo mencionó hoy, pero entonces lo menciona así como por encima. Pero cuando nosotros comprendemos acerca de los niveles, el pastor de alguna manera, cuando nos enseña apenas el segundo nivel de fe, él dice, por favor, no se desanimen porque sí podemos. Y el pastor lo explica porque lastimosamente la mayoría de cristianos, antes de escuchar este mensaje, vivimos entre el primer y segundo nivel de fe y de ahí no pasamos. Entonces, por eso es que el pastor nos dice, cuando nos explica apenas el segundo nivel de fe, dice, por favor, no se desanimen, que sí se puede, ¿sí? Entonces ya después cuando nosotros entendemos el tercer nivel de fe, pues, y el pastor nos dice, pues todavía hay 2 niveles más, entonces uno dice, uy, pero ¿cómo así? ¿Sí? Entonces, pero, pues ahorita en cielo lo vamos a entender, porque en cielo, cuando el pastor nos habla acerca de cada nivel, él nos va explicando las cualidades de cada persona que puede entrar a ese nivel, o que, digamos, nos da 3 ejemplos en cada nivel. De la persona que pasó raspando a ese nivel, pero lo logró, de la persona que ya puede estar en ese nivel firme y de la persona que le faltó poquito para pasar al siguiente nivel. Entonces, es interesante y ahí vamos a comprender un poquito más acerca de los 3 niveles de fe, del nivel del espíritu y del espíritu perfecto o del espíritu completo. Súper, Ledito. Esa parte es chévere, muy interesante. Sí, Mao, y también nos habló de que a ese nivel no llegamos por nuestras propias fuerzas. Exacto. Por eso mencioné ahorita que si nosotros, ¿cuál es nuestro trabajo? Convertirnos en vasos de honra, porque quien en realidad nos lleva a esos niveles es Dios. Sí, Mao, y también él nos dijo que, espérenme que me desconcentro, nos puso como ejemplo a los padres de la fe y todo lo que tuvieron que pasar para llegar a ese nivel. Exacto. Todos necesitaron pruebas. Creo que el patriarca que menos pruebas necesitó, porque él nació con un muy buen corazón, fue Elías. Elías fue el que menos pruebas pasó. De resto, todos pasaron por muchas pruebas. Y el nivel entonces ahí nos explica el pastor cuando nos habla acerca de la fe de Elías, que es porque efectivamente él tenía un muy buen corazón. Por lo tanto, no era necesario tantas pruebas. Entonces, en la medida que nosotros hayamos nacido con maldad y hayamos vivido en la maldad, pues eso incrementaría el nivel de las pruebas para poder crecer. Y pues, digamos, de esta manera podríamos comprender que la prueba es sencillamente para sacar la maldad, ¿sí? Ese es el objetivo de la prueba, por eso es necesario que Dios pruebe a sus hijos. Gracias, Leito. Interesantes esos aportes, muy, muy bonitos, porque así es que nosotros aprendemos. Nosotros aprendemos cada día entendiendo más cositas del corazón de Dios, de la voluntad de Dios, para que nosotros podamos ponerla en práctica. Sencillo, así nomás. Es así de sencilla. Digamos, vuelvo a decir, ya en este momento yo podría decir que la vida cristiana es bastante sencilla, es bastante simple y no es complicada. Por eso el pastor cuando nos dice, sí, el camino, nosotros debemos escoger el camino estrecho, pero al caminarlo con felicidad, con alegría y con gozo, no va a ser difícil, ¿sí? Esa parte es muy, muy especial. Familia, muchísimas gracias. Entonces, mañana ya comenzaríamos la última iglesia, la iglesia de la Odisea, y bueno, vamos a ver qué más nos enseña el pastor, ya creo que finaliza, y es interesante ese orden, ¿sí? Ha ido de menor a mayor, y ahorita, digamos, ya pasamos la mayor, pero mañana vamos a ver una que, según lo que entiendo, porque no la he leído en estos días, es una de las que Dios solo reprochó. Entonces, hoy nos mostró lo bonito, pero que lo bonito también cuesta, y vamos a también aprender mañana a partir de mañana de la última, de la séptima iglesia. Familia, muchísimas gracias. Que tengan una linda noche, un feliz descanso y nos vemos mañana a la misma hora. ¿Listo?
Muchas gracias a todos. Chao, tío Lalo. Chao, tío Freddy. Hasta mañana, Mauro. Hasta mañana a todos. Dios les bendiga. Bendiciones. Que tengan linda noche. Gracias. Chao. Nos vamos también al laboratorio de Martín. Martín. ¿Qué pasó, Martín? Laboratorio y laboratorio. ¿Estabas en el laboratorio? Sí.